Santo Tomás, el principio de individuación en los seres creados. Cuarto, principio primario y secundario de individuación. De esta manera se comprende la afirmación de Santo Tomás cuando dice que hay un doble principio de individuación. Uno primero, que es la misma materia prima, la cual por su misma finitud y potencialidad limita las cuatro primeras formas sustanciales elementales, creadas por Dios al mismo tiempo que ella, y que la informan y actúan directamente. Y dentro ya de las sustancias corpóreas resultantes de la unión de la materia prima y las cuatro formas sustanciales elementales que le confieren la corporeidad, existe otro principio secundario de individuación, quodam principum, que es la cantidad, la cual, en virtud de su efecto formal primario, confiere a esas cuatro sustancias primordiales elementos las dimensiones, la distinción de partes y la divisibilidad, lo cual hace posible su ulterior división numérica en individuos sustanciales distintos dentro de cada una de las cuatro grandes especies u órdenes de los elementos. Por esto, más bien que en el accidente de cantidad y en las dimensiones terminadas o interminadas, debemos cargar el acento en la misma finitud y potencialidad de la materia prima y en la corporeidad que le confieren las formas sustanciales, que es lo que hace posible el que de la sustancia corpórea resulte el accidente de cantidad. En la Suma Teológica aclara todavía más este pensamiento, distinguiendo dos casos. Primero, las formas subsistentes se individualizan por sí mismas y no requieren ningún sujeto por el cual se distingan ni individualicen. Segundo, las formas no subsistentes necesitan un sujeto en que recibirse y por el cual se individualizan. Este sujeto es la materia misma, que es el coprincipio sustancial por el cual queda completa la especie corpórea. Pero en esta clase de formas caben otros dos casos. Si solamente se tratara de la constitución de un solo individuo sustancial o de una sola sustancia corpórea, bastaría simplemente con una sola forma y una sola materia. Pero si esas formas están llamadas a multiplicarse, además, en otros muchos individuos sustanciales numéricamente distintos dentro de una misma especie, entonces se requiere otro principio secundario además de la materia, el cual haga posible su divisibilidad y su ulterior multiplicación. Este segundo principio, que resulta de la naturaleza misma de la sustancia corpórea, es la cantidad, la cual hace posible la división de la materia en partes sustanciales distintas, eiusdem rationis ac totum, y por esto la materia es el principio primario de individuación y la cantidad el secundario. Todo lo cual no es más que una aplicación rigurosa de sus principios generales de que la forma sustancial se individualiza por su recepción inmediata en la materia prima y que el accidente se individualiza por su recepción en la sustancia, que es su sujeto. El accidente de cantidad, ya individualizado por su recepción en la sustancia, sirve a su vez de individualizador en cuanto que hace posible la división de las partes que antes estaban en potencia en esa misma sustancia, pero siempre guardando el orden de sucesión: primero sustancia corpórea,
segundo accidente de cantidad. La cantidad no causa la sustancia corpórea individua, ya perfectamente constituida antes de su advenimiento, pero sí hace posible que esa sustancia pueda multiplicarse numéricamente en muchos individuos sustanciales distintos dentro de la misma especie, cada uno con su propia materia, su propia forma, principios primarios de la constitución del individuo, y con su propia cantidad, como accidente que resulta de cada una de esas nuevas sustancias. Pero sin olvidar que esta multiplicación no la hace el accidente de cantidad por sí mismo, sino que tanto la corporeidad de la sustancia como el accidente de cantidad solamente hacen posible la multiplicación, que debe ser realizada por una causa eficiente extrínseca. Así pues, todos los textos en que Santo Tomás dice sin más que el principio de individuación es la materia signata quantitate, hay que entenderlos referidos a este segundo caso, es decir, al de la multiplicación de una sustancia corpórea ya individua en sí misma, cualquiera de los cuatro elementos, en individuos sustanciales dentro de cada una de esas especies. Si la materia es signata quantitate, es porque antes ha sido signabilis, y para ser signabilis tiene que haber sido ya individua, y no puede haber sido individua sino porque es una sustancia corpórea completa, constituida in genere substantiae, con sus dos principios esenciales completos, materia prima y forma sustancial, y con su propio accidente de cantidad, que es el que la asigna y el que hace posible su ulterior multiplicación en individuos sustanciales por las causas eficientes. Así queda clara esa expresión, que en su debido lugar debe entenderse al pie de la letra, pero que resulta difícilmente inteligible cuando la signación de la cantidad trata de referirse directamente a la materia prima, o cuando se buscan anticipaciones telepáticas a la materia prima para referirse a una cantidad futura antes de recibir su propia forma sustancial y la corporeidad. Santo Tomás no necesita estar repitiendo a cada paso sus axiomas básicos de que la sustancia es antes que el accidente, que la forma sustancial es antes que la accidental, que Dios crea sustancias individuas y no la materia por un lado ni la forma por otro, que la forma sustancial se recibe directamente sobre la materia prima, que es su primer sujeto y a la que confiere el primer acto y la corporeidad, y que una vez constituida la sustancia corpórea, de ella resulta statin el accidente de cantidad, el cual hace posible su ulterior multiplicación en individuos sustanciales dentro de cada una de las grandes especies elementales. Suponiendo previamente estos principios fundamentales, todos los textos de Santo Tomás resultan fácilmente inteligibles y de una lógica plena como deducciones que se siguen necesariamente. Pero el distinguir en la individuación dos principios, uno primario, la misma materia, y otro secundario, la cantidad, no significa en modo alguno que sean dos individuaciones, una que da la materia y otra que da la cantidad. Se trata de dos funciones distintas que corresponden respectivamente a un principio sustancial, materia, y a otro principio accidental, cantidad, y a dos casos distintos que se dan en la multiplicación de las formas no subsistentes, o sea, de las formas materiales. Cada individuo sustancial
tiene su materia, su forma y su cantidad. Si solamente hubiera un individuo sustancial corpóreo, tendría su materia, su forma y su cantidad. Pero, como esas sustancias corpóreas elementales se multiplican en muchos individuos sustanciales, de esta multiplicación posible gracias a su corporeidad y a su cantidad, resulta una multitud de individuos, en cada uno de los cuales entran también su materia, su forma y su propia cantidad, con efectos idénticos a los que habrían tenido si solamente hubiese existido una sola sustancia elemental. Los mixtos. El término de la acción creadora de Dios son cuatro grandes sustancias corpóreas elementales, resultado de la unión directa de las cuatro primeras formas sustanciales sobre otras tantas partes de materia prima idéntica en todas ellas. Sobre esas cuatro sustancias elementales se reciben otros tantos actos de existencia, los cuales no recaen por separado ni sobre la materia prima ni sobre las formas, sino sobre el todo o el compuesto resultante de la unión de ambos principios sustanciales. Claro está que desde este momento nos hallamos ya en el orden no de la pura materia prima, sino en el de la materia segunda, o sea, de la sustancia corpórea, en el cual ya no interviene la creación, sino la generación, que es propia de las causas eficientes creadas o de las causas segundas. Pero las sustancias corpóreas no son solamente cuatro, sino múltiples. Por lo tanto, es necesario buscar otro principio ulterior de división de esas cuatro sustancias fundamentales. Esto es posible, como ya hemos visto, en virtud de que sobre cada uno de esos cuatro compuestos sustanciales primarios o elementales se recibe, o mejor dicho, resulta de ellos inmediatamente el primer accidente, que es el de la cantidad. Ni Aristóteles ni Santo Tomás eran atomistas, pero ambos tienen que dar razón de la multiplicidad y variedad de los individuos sustanciales y de las alteraciones, generaciones y corrupciones que suceden en el orden de las sustancias corpóreas. Esas cuatro sustancias corpóreas elementales son numérica y específicamente distintas cada una de las demás, pero también cada una de ellas puede dividirse y disgregarse en individuos sustanciales distintos, dentro de la misma especie, en virtud de la corporeidad y de la cantidad, y del accidente de cantidad. Es decir, que si no fuera por el accidente de cantidad solamente podría haber cuatro grandes sustancias compuestas de materia prima y de las cuatro formas elementales, agua, aire, fuego y tierra. Pero no sería posible una subdivisión ulterior, como tampoco la variedad de los seres corpóreos mixtos que resultan de la combinación de distintas porciones cuantitativas de esas sustancias elementales que entran en ellos según distintas proporciones. Pero hay que tener en cuenta que lo que es divisible en virtud del accidente de cantidad no es ni la materia ni la forma por separado, sino el todo, la sustancia corpórea, compuesta de materia y forma. Aunque la cantidad se relaciona con la materia y la cualidad con la forma, sin embargo, ninguna de ellas corresponde a la una ni a la otra por separado, sino al todo, al compuesto sustancial, el cual solamente es divisible, ya que si se separan su materia y su forma, equivale a destruirlo en su misma esencia. En virtud, pues, de la cantidad recibida no sobre ninguna de las partes, materia o forma, sino sobre el todo, lo que se multiplica es el todo, y así cada una de esas cuatro grandes sustancias elementales, mediante la intervención extrínseca de las causas eficientes, puede multiplicarse en innumerables individuos sustanciales distintos, cada uno de los cuales
es una sustancia completa con su materia y su forma, y cada uno con su propia cantidad. De esta manera, la sustancia corpórea, cuanta que era divisible en potencia, se hace dividida en acto, de suerte que a la cantidad y a las causas eficientes que contribuyen a realizar la disgregación podemos tomarlas en participio activo, signans. La sustancia corpórea compuesta de materia y formas elementales era signabilis. Con el accidente de cantidad era ya signata, designata demostrata, y ella, lo mismo que todos los individuos sustanciales corpóreos resultantes de su disgregación, serán materia segunda o sustancia corpórea, signata quantitate. Asimismo, en virtud de la cantidad, resultan en las sustancias corpóreas otra serie de efectos accidentales secundarios, como son las relaciones de lugar, ubi situs, y el movimiento local.